Para esta oportunidad estudiaremos el MOSFET, que sus siglas en inglés es metal óxido semiconductor. Eh, Estudiaremos su principio básico, en donde tenemos la puerta, que sería esto de acá, el drain y el source. Para esta oportunidad veremos que controlaremos una corriente que se generará por medio de la diferencia de potencial del drain al source, y la corriente la manejaremos por medio de VGS. Entonces, el funcionamiento básico de este dispositivo consta que vamos a tener un campo eléctrico, el cual hará que se recombinen los huecos que existen en el semiconductor tipo P. En este caso vamos a tener los semiconductores de tipo P que estarán en esta parte. Entonces, al momento de subir la tensión VGS, vamos a estar creando un campo eléctrico, el cual hará que los electrones se recombinen en esta parte. De esta manera, entonces, vamos a ir aumentando el voltaje y vamos a ir creando un canal en esta parte. Para que este canal se cree, es necesario un voltaje de umbral, que ya lo traen el fabricante del MOSFET, da el voltaje umbral, es decir, a qué voltaje se activa el MOSFET. Entonces, para este caso estamos utilizando el IRF-Z44, que el voltaje umbral está más o menos de los 2 a los 4 voltios. Entonces vamos a crear este canal de tipo N por medio del voltaje de gate y source. Entonces vamos a manejar una corriente que va a estar de aquí para acá por medio de la puerta. Entonces, entre más grande sea este voltaje, más grande será el canal. Por eso se llama de canal de enriquecimiento, ya que el canal no existe hasta que empieza a fluir corriente. Entonces vamos a tener esta corriente. En esta parte de aquí se crea la carga espacial y los electrones se recombinan y se pasan para acá arriba, creando así el canal. También podemos aumentar la corriente haciendo fluir este voltaje del drain al source, pero la corriente que vamos a manejar aquí va a depender directamente del voltaje de la puerta. Entonces va a haber un punto en el que este voltaje no manipulará la corriente de drain a source. Es únicamente para poder tener una corriente que fluya, pero lo vamos a controlar por medio de la puerta. Este es básicamente el funcionamiento del MOSFET. Para ver su funcionamiento, pues hemos hecho un circuito en físico. El diagrama es este, en el cual tenemos
una resistencia variable de 5K, un pulsador, y vamos a necesitar el MOSFET, el IRFZ44, y vamos a necesitar una resistencia de 220 ohmios y un LED. Básicamente la estructura del MOSFET es este. Viéndolo de fuente, el primer pin sería la puerta, el segundo sería la fuente y el tercero sería el surtidor. Y vamos a ver el funcionamiento del circuito. Para este circuito vemos que lo tenemos alimentado con 6 voltios, pero vamos a ir midiendo el voltaje de puerta, que en este caso tenemos en el multímetro que tenemos 2.22, y vamos a ir aumentando el voltaje de la puerta. Tenemos 2.23 y así vamos a ir aumentando el voltaje de la puerta. Llegarán al punto en el que se empezará a activar, pero no ha llegado a su voltaje umbral para poder activar el MOSFET. En esta zona se le conoce como la zona activa, en la cual la podemos utilizar como amplificador, en donde tendremos variaciones de voltaje, de corriente en la base, para así poderlo manipular. Pero también lo podemos utilizar de modo corte y saturación, en donde tendremos el modo corte, que será como un interruptor abierto, y el modo saturación, en donde será como un interruptor cerrado. Entonces vamos a ir aumentando para poder llegar al voltaje umbral. En este caso hemos llegado a los 3 voltios y hemos visto que se ha activado el MOSFET. En este punto el MOSFET está en saturación y ya está conduciendo. También podemos utilizarlo como interruptor, como switch, haciéndole llegar un voltaje a la puerta. En este caso yo lo activaré por medio del switch, haciendo que el voltaje llegue directamente a la puerta, y será un voltaje que será por encima del voltaje umbral. Entonces esta es la base de la electrónica digital, ya que podemos tener 1 o 0, 1 o 0, on o off, o un estado alto y un estado bajo. Esta es una de las aplicaciones del MOSFET. Aquí vamos a ver las características de este MOSFET. Este es el MOSFET IRFZ44N, en donde vemos que puede manejar un voltaje de drain a source de 55 voltios. El MOSFET, cuando está activo, tiene una resistencia de 17.5 miliohmios, y podemos manejar una corriente de drenador hasta 49 amperios. Lo que nos interesa ver aquí es el voltaje de umbral, el cual es el voltaje de umbral, en donde vemos que está entre 2 y 4 voltios, que está entre 2 y 4 voltios. Ya veíamos que en la prueba se activó a los 3 voltios, quiere decir que está entre los 2 y 4 voltios. Y pues básicamente ese sería el funcionamiento del MOSFET.